Tendremos con nosotros a Brian. Ya mencionamos un poco pues de su vida profesional, digamos, de a lo que se dedica. Brian Mugicha, está bien pronunciado, ¿verdad? Brian Mugicha es deportista con discapacidad física, seleccionado del Ecuador. Su campo es del paraatletismo y su prueba es de 1500 metros. Es campeón mundial juvenil 2019 y tiene medallas de oro en Portugal, México, Perú. Tiene medalla de plata en Colombia y Portugal. Tiene medalla de bronce en Francia. Bueno, todo un personaje el que tenemos aquí con nosotros, y lo primero que hacemos es darle la bienvenida. Muy buenos días, Brian, ¿cómo estás? Primeramente, gracias a la radio por invitarme. Pues yo súper contento de poder estar aquí y aportar de conocimiento acerca del deporte con discapacidad y en general, ¿no? Entonces, muy agradecido por la invitación. Bueno, la primera pregunta, nosotros ya escuchamos de tu vida en el ámbito profesional, en el ámbito del atletismo, pero algo más, tú eres algo más, tú eres alguien más. En este caso, la primera pregunta es, aparte de un deportista y evidentemente aparte de un pues, personaje tan importante en el mundo del deporte como lo eres, ¿quién es Brian Mugicha? Bueno, Brian es una persona súper carismática, muy amiguero y amiguero. Y eso me caracteriza bastante porque a pesar de mi discapacidad y las condiciones en las que he estado desde pequeñito, pues no me ha impedido sonreírle a la vida, porque muchas personas catalogan esto como una tragedia, pero para mí ha sido una bendición y súper contento por todo lo que me ha sucedido, y siempre agradecido con mi familia, que ha sido el pilar fundamental de todos mis logros y de la persona que soy hoy en día. Y pues eso, básicamente soy una persona pues tranquila, carismática, como le mencionaba, y muy alegre. Muy bien, parte de la magia de la radio es que no nos ven, que no se ponen en un contexto tal vez. Entonces me gustaría que empieces explicándonos ¿cuántos años tienes? Porque claro, yo acabo de escuchar, leo un poco de tu currículum profesional, de tu currículum como atleta, y en realidad eres joven para todo lo que has logrado, ¿no? Sí, bueno, tengo 22 años y gracias a Dios en 5 años, ya van a ser 5 años, hemos obtenido algunos logros importantes. Algunos. En el ámbito deportivo y en el ámbito personal, pues igual saqué una carrera en tecnología superior en entrenamiento deportivo hace más o menos un año. Y súper contento por todo lo que Dios ha puesto en mi camino y las personas que han estado en mi proceso. Muy bien, cuéntanos un poco sobre, pues parte del hecho de que no nos vean, es que no pueden escuchar tu discapacidad, no es algo que se escucha. Cuéntanos un poco de cuál es tu discapacidad para ponernos en contexto y que ellos puedan comprender también cuáles han sido tal vez las limitaciones, entre muchas comillas, que pudiste haber sentido cuando entraste al mundo del atletismo. Bueno, yo tengo una discapacidad física, tuve un accidente a los 8 años con la electricidad, con los cables de alta tensión, y fue por un descuido mío, básicamente era por travieso, como yo siempre lo sé decir. Y pues nada, desde pequeñito he tenido algunos inconvenientes. Bueno, desde que salí del hospital tenía algunos inconvenientes al principio, el hacer mis actividades, porque me costaba mucho yo ser independiente. Tenía que esperar que mi madre y mis familiares estén conmigo para que me puedan ayudar. No podía hacer nada cuando salí del hospital, pero mediante terapias y mis personas más allegadas, que son mi familia, me han ayudado bastante a poder yo hoy día ser una persona independiente y nada, muy contento por todo eso, porque fue muy duro al principio. Igual en el colegio, en la escuela, pues sufría bastante de bullying. Los compañeros pues me hacían un poquito de menos, pero eso ha sido un motor para yo nunca decaer. Al principio, es verdad, tenía un poquito de depresión y miedo a involucrarme de nuevo a la sociedad, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que a veces esto sirve como un ejemplo para las demás personas, y eso me ha ayudado bastante. Entonces es básicamente eso. Yo soy muy agradecido con las personas que estuvieron conmigo en ese trágico momento, entre comillas, pero seguimos firmes, muy motivados con
con todo lo que se nos viene y pues ya estaremos conversando más adelante de eso. Sí, así es. Realmente, pues para esto son estos espacios. Te mencionaba yo, bueno, cuando nos comunicamos por primera vez y también antes de entrar al aire, te mencionaba que es importante dar visibilidad a este tipo de casos porque es impresionante. Me acabas de decir que es tu primera vez en un estudio de radio. Es impresionante que sea tu primera vez habiendo logrado tantas cosas, ¿no? En realidad, pues muchas veces el apoyo que se da al deporte en sí es poco. El apoyo tanto económico como de patrocinio de ciertas marcas e incluso pues abrir los micrófonos, abrir cámaras, dar un espacio de comunicación para hablar de deporte. Tristemente cada vez se da menos, cada vez se habla más pues de no sé, de influencers, de famosos, de gente que está en redes sociales, de entre muchas comillas también chismes de famosos, en vez de dar apertura a este tipo de historias, de este tipo de experiencias. Y para nosotros de siempre un gusto, pues Colores para la Vida es un programa que siempre tiene los micrófonos abiertos a historias como la tuya, que ya escucharemos después del espacio de oración de las 12 del mediodía, el Ángelus, y también del espacio musical que vamos a escuchar. Así que espero que lo disfruten y prepárense, por favor, anoten nuestros datos de contacto porque ustedes tienen que comunicarse con nosotros por si desean hacer alguna pregunta a Brian. 12:10. Bueno, qué interesante que es conversar en realidad, qué interesante que es tener un acercamiento más personal con Brian, en donde podemos conversar sin ningún prejuicio, sin miedo a preguntar, sin miedo pues a saber, a conocer, a informarnos. Recordemos que en realidad es peor no preguntar y asumir que preguntar, y pues hay cosas muy curiosas de las que ya iremos conversando. Bueno, Brian tiene pérdida de extremidades superiores, esa es pues es su discapacidad, podríamos decirlo, pero me estaba contando un poco, la pregunta que yo le hice fue si realmente esta pues condición implica o afecta mucho en sus entrenamientos, en sus competencias, porque entendemos que pues el atletismo tiene más que ver con correr. Ahora, tú me estabas contando cuál es, entre muchas comillas, la limitación o cuál es la diferencia que tienes tú con un atleta que tiene las extremidades superiores. Bueno, la diferencia es un poquito mayor en los entrenamientos, ya que uno como deportista siempre tiene que fortalecer todo su cuerpo, porque el correr no es solo hacer pesas para las piernas o las pantorrillas, también influye bastante lo que es el tren superior. Uh-huh. Entonces, esa ha sido la limitación que yo he encontrado solo en mis entrenamientos, y en mis competencias pues ninguna limitación. Muy bien, eso es muy importante. Me comentabas también que tú tienes compañeros también que tienen distintas discapacidades y que de igual forma pues son atletas. Sí, tengo bastantes compañeros con discapacidad. En mi discapacidad pues muchos no tengo, pero en el tema de discapacidad visual tengo uh-huh. bastantes compañeros, y un referente pues es mi gran amigo Jimmy Caicedo, que es un grandioso deportista y no se diga como persona, y sus guías pues Israel Arellano y Daniel Taramuel son personas que los admiro bastante, porque correr sin ver es súper complicado. Si viendo a veces uno se tropieza, no se diga claro. Viendo, entonces el guía debe estar súper pendiente del deportista, y como siempre se dice, el guía son los ojos del deportista. Entonces uh-huh. lo que pasa con el deportista asume la responsabilidad del guía. Entonces es un mundo bastante increíble esto de la discapacidad visual. Mencionábamos nosotros que en el tema del deporte en sí, no solamente pues del deporte con personas con discapacidad, sino del deporte, muchas veces se siente poco apoyo por parte de empresas, por parte del Estado incluso, apoyo económico, apoyo incluso moral, brindando servicios de salud mental, por ejemplo, un área tan importante en el deporte y en todas las distintas áreas de la vida. ¿Has sentido tú realmente apoyo por parte del Estado a tu deporte? Bueno, yo creo que al día de hoy existe un poquito más de apoyo que con respecto a gobiernos anteriores, porque yo empecé a entrenar en el 2019 uh-huh. y sentía sí el apoyo,
pero quizás no el apoyo que realmente se necesita y el reconocimiento a los logros que uno va obteniendo. Entonces sí he sentido un poquito de apoyo hoy por hoy, y es básicamente a los logros que uno va obteniendo. Entonces vivimos en un país donde se le da más enfoque al fútbol. Yo siempre lo menciono, vivimos en un país futbolero, entonces el deporte y los otros deportes aparte del fútbol pues no son tomados muy en cuenta, igual por los medios, por distintas páginas, ¿no? Entonces yo creo que el deporte con discapacidad es aún peor, no se le visibiliza tanto como a otros deportes, pero yo creo que eso va a ir cambiando a la larga. Soy muy fiel creyente a que en un futuro pues las personas con discapacidad van a tener el mismo trato que una persona convencional, se podría decir así. Entonces vamos por buen camino y yo creo que en unos años pues estaremos a la par con las personas convencionales. Sí, en realidad lo ideal sería que ustedes no sientan que es una limitación, ¿no? Que la discapacidad pues es nada más una condición distinta a las personas que no lo padecen y pues pueden continuar su vida de forma igual de independiente, y en este caso con los logros que tienes tú y que pueden llegar a lograr los demás. Conversemos un poco sobre cómo entras al mundo del atletismo. Una vez que ya creces finalmente en el 2019, que es cuando mencionas que entrenas de forma formal, ¿cómo entras tú? ¿Cómo te enteras del mundo del atletismo? Y cómo dices, creo que de aquí soy. Bueno, yo después de mi accidente buscaba en sí algo que me ayude a involucrar con las demás personas, con mis demás chicos de mi edad. Entonces yo empecé a jugar fútbol, me gustaba bastante el deporte, desde chiquito estaba muy involucrado en el deporte, hacía bicicleta, natación, jugaba más fútbol, y antes de mi accidente andaba practicando bicicleta, no podía, y curiosamente después de mi accidente con algunas adaptaciones pude manejar bicicleta, aunque parezca un poquito imposible, pero lo logré, y son cosas que uno se los plantea, son objetivos que son personales y a base del esfuerzo se van haciendo efectivos, ¿no? Pero en el tema del atletismo fue curioso porque me gradué en el año 2018 y mi mamá siempre ha tenido esa visión de que tengo que llegar a hacer algo, tengo que llegar a ser alguien en la vida, en la sociedad. Entonces, justamente cuando yo terminé un partido de fútbol por el sector del recreo, una persona después de un partido me comentó acerca del deporte con discapacidad. Me dijo, oye, ¿por qué no vas a probar suerte? Te va a ir súper bien. Yo jugaba de volante, me gustaba bastante correr, y entonces me llamó bastante la atención. Dije, ¿por qué no puedo intentarlo? Entonces, con mi madre, que siempre ha sido pues yo les sé decir entre comillas, no, mi asistente, siempre ha estado conmigo ahí en todo momento, nos pusimos esa visión de buscar más información y saber qué es el deporte con discapacidad. Entonces recorrimos todo Quito, más específicamente el norte, y encontramos las oficinas del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Y de ahí nos mandaron a la federación que nos corresponde, la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física. Hay la Federación con Discapacidad Visual, Auditiva, Intelectual. Entonces la que a mí me corresponde es la para personas con discapacidad física. Entonces me dieron muchísima información acerca de los deportes que yo podía realizar acorde a mi discapacidad, y eran natación, ciclismo y atletismo. Entonces yo decía, yo quiero jugar fútbol, no hay cómo. Claro. Entonces me comentaron que puedes jugar fútbol, pero tienes que tener una extremidad completa, o sea, la pérdida de un brazo, pero el otro tienes que tener completo para ser arquero. Y para jugar tendrías que amputarte una pierna, porque ellos juegan con muletas. Entonces la veía un poquito complicado. Claro, hacer fútbol, difícil. Muy difícil hacer fútbol. Entonces la natación me gusta, pero no es un deporte que me apasione tanto. Entonces me decidí por el atletismo y dije, voy por el atletismo, quiero intentarlo. Y al siguiente día, fue un lunes, y al siguiente día, que fue martes, ya
empecé a entrenar y mi entrenador en ese entonces, Cristian Matute, vio condiciones en mí y me quedé. De ahí, con el pasar de los días, de los meses, mi primera competencia creo que fue en abril o en mayo, no recuerdo muy bien, y fue una competencia en Colombia. Ah, wow. Esa fue la primera vez que yo salí del país a competir. Entonces me fue súper bien. Tuve una gran participación y logré 2 medallas de plata para el país en las pruebas de 1500. ¿En tu primera competencia? Sí, en mi primera competencia a nivel internacional. Logré 2 medallas de plata en 1500 y en 800 metros planos. Entonces me gustó bastante porque pude socializar con muchas personas que tenían discapacidad. Y curiosamente, pues, había un chico colombiano que tenía la misma discapacidad que yo y éramos similares. Entonces yo veía que él comía de una manera distinta a como lo hago yo. Él tenía una especie de soporte en su brazo y comía con un brazo. En cambio yo lo hago con los dos, sujeto la cuchara y lo hago básicamente sencillo. Entonces veía que influye bastante el apoyo de la familia y las terapias, porque a veces uno busca la manera de hacer las cosas y después hay algunas limitaciones y uno se puede hasta confundir. Entonces a mí me llamó bastante la atención y dije, wow, yo creo que he desarrollado un poquito mejor y me he adaptado bastante a mi discapacidad. Entonces desde ahí hemos cosechado algunos triunfos que son muy significativos para mí. Cuando hablas de pues la inspiración, es siempre importante para todos, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos tener referentes. Siempre uno tiene un referente, siempre uno se inspira de alguien, ¿no? A lo mejor yo veo en el área de la comunicación a un periodista y digo, qué interesante, yo quiero ser como él, como ella. A lo mejor en el área del arte veo a un pintor y digo, mi objetivo es llegar a ser así. ¿Qué tan fácil fue para ti encontrar un referente en el área del deporte con discapacidad? Si lo tuviste, ¿quién fue? Cuando empecé a entrenar atletismo, yo creo que todo el mundo debe conocer a Jefferson Pérez. Claro que sí. Un referente del deporte nacional e internacional. Entonces, él era mi inspiración. Veía los videos de sus carreras, de la más significativa que fue en Atlanta, cuando ganó la primera medalla de oro para el país. El relato, la competencia en sí fue bastante increíble. Entonces, cuando yo empecé a entrenar, él fue el referente más grande que tuve en el deporte y yo dije, quiero ser como él, porque nos quedó claro que la talla, la altura no significa nada en las competencias. Todos somos iguales y podemos lograr lo que cualquiera puede en las competencias. Claro, qué importante. Y a lo mejor, como mencionas, tener acercamiento a personas con discapacidad física también te inspira, porque se inspiran mutuamente, ¿no? Cada uno ve al otro y también te brinda un espacio de socializar donde eres bienvenido, porque eres, pues tienes similitudes con las otras personas, lo mismo que a lo mejor se te complicó en tu colegio, en la universidad, en el instituto donde estudiaste, porque las otras personas no tenían tu misma condición. ¿Sentiste alguna vez discriminación por parte de los altos mandos, es decir, de entrenadores, de profesores? ¿Sentiste discriminación en ese aspecto? Bueno, en el colegio podría decirse que un poco, ya que, y bueno, está bien por parte de los profesores tener un poquito de no sé, podría decirse entre comillas lástima por uno, ya que las tareas o las actividades me decía, puedes hacerlo a la mitad. Podría ser beneficioso en cierto aspecto, pero a mí me gustaba el trato por igual, entonces yo siempre les decía, yo quiero hacer la tarea completa. Nada que a la mitad o un poquito. Siempre me gustaba hacer todo igual que mis demás compañeros. Entonces yo creo que esa sería un poquito la parte discriminatoria, entre comillas, de parte de los profesores que recibí en el colegio. En cambio en el instituto era un poquito más diferente, recibía el trato por igual y de mis compañeros también. Entonces eso me hizo sentir bastante bien,
Era como que muy bienvenido en el grupo de mis compañeros, entonces fue algo chévere para mí. En cambio en el deporte pues es muy distinto, ya que nuestros entrenadores son muy bien capacitados en el ámbito de discapacidad, entonces ellos no nos ponen limitaciones, mejor adaptan el trabajo para que nosotros podamos realizar. Entonces yo creo que básicamente solo en el colegio se podría decir que recibí un poquito un trato diferente. Uh-huh. Y en el término de compañeros, de tus iguales, mencionaste que existió bullying, mencionaste que existió, que siempre existe en realidad para cualquier persona que sea distinta, ya sea por cabello, por color, por altura, por peso, por cualquier situación. Lamentablemente siempre existe discriminación, siempre existe pues bullying si uno no está en un ambiente con personas empáticas, con personas amables, con personas comprensivas. ¿Qué tanto sentiste este bullying, por ejemplo, en ya aspectos como el deporte? Bueno, en el deporte yo creo que no he recibido tanto bullying como en el colegio. Uh-huh. Bueno, en el colegio básicamente eran bromas con mi discapacidad. Uh-huh. Podría decirse que solo era como que chiste, pero muy en el fondo sí sentía que me afectaba un poco, la verdad. Uh-huh. Pero eso no ha sido un impedimento para que yo deje de hacer lo que a mí me gusta, el deporte. Entonces, en cambio en el deporte es muy distinto. Todos pues nos reímos de nuestras discapacidades, lo comento así. Es muy chistoso porque a los chicos que no ven pues les decimos fíjate, y es muy para claro, una con persona, humor negro, sí, digamos. humor negro, para una persona que no está muy involucrada en este tema pues podría ser un poquito doloroso recibir esos comentarios, pero entre nosotros pues yo creo que es un poquito diferente. Uh-huh. Igual nos reímos de nuestras discapacidades y la pasamos súper chévere en grupo, más que todo entre personas con discapacidad. Claro que sí. Es distinto, pues, incluso cuando uno pregunta previamente, ¿no? ¿Te molesta que te diga esto? Porque, mira, y me ha pasado, a lo mejor tengo un humor negro muy, muy fuerte, como, perdóname si te molesta, lo dejo de hacer, pero si no, pues reírse y también compartir un poco el humor, sobre todo cuando tienen cómo devolver esa broma, porque todos están en igualdad de condiciones, pues es incluso, pues, ameno, ¿no? Te enseña a reírte un poco de las condiciones que para los otros puede llegar a ser, como tú decías, una lástima, un pobrecito, el sentir pues compasión, pero no desde la empatía, sino desde ponerte a ti a lo mejor debajo, desde sentir que pobrecito, a pesar de su discapacidad, pues ha logrado tal o cual cosa. Tenemos una pregunta muy curiosa de Mari que dice: buenas tardes, Amandita, con todas las bendiciones del Señor para ustedes. Desearía preguntarle al joven de la entrevista la dirección de dónde acude, pues tengo un hijito con discapacidad física que quisiera jugar fútbol y no sé a dónde dirigirme. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, yo entreno en el sur de Quito, en la pista atlética de Fundeporte, el sector de Chillo y Gallo. Ese se ha convertido en mi lugar de entrenamiento porque me queda cerca. Yo vivo más o menos por ahí, en el Viaterio. Entonces, si el chico pues quiere practicar algún tipo de deporte, pues podría venir. Yo siempre estoy de lunes a sábados, de 7 a 9 de la mañana en Fundeporte, y pues podríamos ver y buscar la manera de cómo poder ayudar al chico y que se involucre más que todo en el deporte. Claro. ¿Qué tan fácil fue para ti encontrar puertas abiertas con marcas, con patrocinadores, con medios de comunicación que te apoyen y que den visibilidad a tu caso? ¿Crees que a lo mejor es una limitación o tiene esta limitación el área del deporte con discapacidad física versus el área del deporte con personas que no tienen discapacidad? Bueno, yo creo que sí influye un poquito porque en el tema de discapacidad no se le da mucho enfoque y yo creo que muchas de las personas ven esto como un juego, pero en realidad no lo es. Uh-huh. Y en el tema de patrocinios, hoy por hoy estoy trabajando con algunas marcas que han apostado por mí y creen en mi proyecto, como lo es Natural Vitality. Ahorita actualmente estoy estudiando en una escuela de inglés, Charlotte, y mi fisioterapista, la licenciada Carlita Maldonado, Physio Sports Therapy, quien es, bueno,
recientemente estoy trabajando con Natural Vitality y Charlotte, en cambio Physio Sports Therapy, desde que empecé a entrenar, me ha ayudado y ha sido una ayuda abismal para mi preparación, ya que uno después de los entrenamientos y de las competencias siempre necesita masajes de descarga para volver a los entrenamientos al 100%. Entonces le doy gracias pues a las personas que han creído en mí y vamos por más, estamos por buen camino y muy ansiosos de que se vienen muy grandes cosas para nosotros más adelante y seguiremos contándoles ya con el pasar de la entrevista. Claro que sí, realmente pues el apoyo, como tú dices, de marcas, de doctores, es realmente importante porque el costear estos gastos, si fuera pues individualmente, es muy difícil, es complejo, sobre todo si no se tiene el apoyo del Estado y empresas mucho más grandes que pueden ya financiar. ¿Cómo tú financias tus viajes, por ejemplo? ¿Tienes una competencia en Perú, en Colombia, en otros países? ¿Cómo los financias? Bueno, estos viajes, estos a veces campamentos que sabemos realizar, los financia el Ministerio del Deporte, el gobierno, conjuntamente con el Comité Paralímpico Ecuatoriano, nuestra institución rectora. Entonces, son competencias que tienen un análisis muy fuerte, ya que ven las condiciones del deportista y todo se basa en rankings. Entonces depende a la marca que uno tenga, depende a la proyección que uno tenga, pues lo mandan a las diferentes competencias que hay del ciclo paralímpico. Entonces básicamente el gobierno es el que costea todos estos viajes y es básicamente depende al esfuerzo que uno hace y los resultados que muestra en las competencias nacionales también. Claro, y para todos los ecuatorianos es todo un orgullo, pues realmente con todos los deportistas en general, no solo con el fútbol, que bueno, podríamos decir que es el deporte más conocido y apoyado aquí, pero siempre cuando escuchamos una medalla de oro, una medalla de plata, simplemente participación, el hecho de ya estar en una competencia, en un evento internacional, nos llena de muchísimo orgullo y de mi parte y de parte de todos los ecuatorianos, pues te agradezco, porque en realidad el poner en alto no solo tu nombre, sino también la bandera, sino también el amarillo, el azul, el rojo, el escudo, pues es algo que a nosotros nos llena de felicidad. Y para esto va esta pregunta, y es ¿cómo podemos apoyarte? Si a lo mejor somos personas naturales, pero queremos también formar parte y apoyar de una forma pues desde el corazón, digamos, para que sigas llenándonos de orgullo. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo nos podemos comunicar? No solo contigo, sino a lo mejor pues con el comité, con grupos que ayuden y apoyen a personas con discapacidad que quieren entrar o están ya en el mundo del deporte. Bueno, yo estoy en Instagram como Brian-Mugicha08. Me van a encontrar fácilmente por mi discapacidad. Entonces, las personas que deseen apoyarnos y desean apoyarme, pues yo tengo diversas necesidades en el ámbito de calzado deportivo, indumentaria deportiva. Son cosas que a veces pues por temas de rubros económicos por parte del gobierno y del comité pues no se los puede costear o no nos pueden costear esos indumentarias que son muy importantes para nosotros, más que todo el calzado deportivo, ya que mi prueba, como lo mencionaba, pues es de 1500 metros. Entonces yo realizo entrenamientos largos, más de 10 kilómetros. Claro, el desgaste, así. Entonces debe ser impresionante. Es increíble el desgaste de los zapatos. Entonces cualquier persona que desee apoyarme pues podría ser con un zapato y sería pues para mí una gran ayuda y un aporte a mi carrera. Entonces igual para ponerse en contacto con el Comité Paralímpico Ecuatoriano pues está su página en Facebook como Comité Paralímpico Ecuatoriano y pues podrían ponerse en contacto con ellos también.
Muy bien. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos están llegando porque pues tenemos aquí un par. Axel Naranjo nos dice: buenas tardes, Amandita de mi corazón, buenas tardes Melanie y buenas tardes Tania, espero estén muy bien. Qué interesante entrevista, creo que es algo de lo que se habla muy poco, pero qué alegría que se pueda mostrar a las personas que dejan todo para ser los mejores a pesar de las adversidades. Estoy con tu fan Rafaela, dice que te manda un saludo muy grande, espero verte pronto igualmente, yo te envío un abrazo grandote, no nos perdemos ningún día del programa, lo haces increíble. Les deseamos lo mejor de lo mejor y un gran inicio de semana. Gloria Romero nos dice: un saludo para Brian y felicitaciones. Gracias por su testimonio y a ustedes por estas entrevistas valiosas. Sigan adelante. Muchísimas gracias. 12:41 minutos. Teníamos una pregunta de Rocío que dice que recién puede unirse y nos pregunta tu nombre, pues un poco darle el contexto de la entrevista y por eso lo voy a mencionar. Estamos aquí con Brian Mugicha. Él es deportista con discapacidad física, seleccionado del Ecuador. Su campo es del paraatletismo y su prueba es de 1500 metros. Es campeón mundial juvenil del 2019, medallas de oro en Portugal, México y Perú, medallas de plata en Colombia y Portugal y medalla de bronce en Francia. Te hago una pregunta. ¿Cuáles son tus logros personales que destacas? Bueno, un logro personal que destaco mucho y es, yo creo que el que está por encima de todos, es el nunca haberme rendido, ya que por mi accidente estaba, como quien dice, en mi derecho de decir, sabes que ahí nomás, no tengo razón para vivir. Entonces salí de un hueco en el cual la pasé muy mal al principio. Entonces pude salir de ahí con el apoyo obviamente de mi familia. Y yo creo que ese es el logro más importante que personalmente tengo, el nunca darme por vencido. ¿Cuál fue tu proceso de ayuda en el tema de la salud mental? Porque seguramente es un aspecto al que tuviste que prestarle atención. ¿Y qué tan difícil fue conseguir esta ayuda por parte de tu familia? Porque lamentablemente sabemos que la salud mental muchas veces es un tabú, ¿no? Se cree que nada más con tener una actitud positiva y con decir yo puedo, pues podemos salir, pero entendemos también que la pérdida de extremidades, la pérdida de independencia también a la cual seguramente estabas acostumbrado en su momento, que evidentemente ya has recuperado, pero que en un principio fue difícil, pues es todo un proceso que seguramente necesitó de apoyo profesional. ¿Qué tan fácil fue conseguir este apoyo y qué tan útil te resultó en su momento? En el hospital Vaca Ortiz, después de mi accidente, cuando andaba las terapias de rehabilitación, me asignaron un psicólogo, porque en sí necesitaba y me hacía muchísima falta. Entonces, es básicamente depende, yo creo que de la persona. Uno tiene que poner de su parte y no dejar que todos los malos pensamientos lo afecten a uno. El apoyo de mi madre es increíblemente tenaz, por así decirlo, y yo le veía bastante, como quien dice, sufrir a mi mamá. Entonces fue algo que a mí me llegó bastante, porque sentía que yo era el culpable, y es básicamente por eso que mi mamá en ese tiempo la pasaba súper mal, porque necesitábamos ayuda lo más urgente posible, para nuevamente poder ser independiente nuevamente. Necesitaba prótesis, necesitaba ayuda. Por mí, mi mamá tuvo que dejar de trabajar, entonces, porque le necesitaba 24/7 conmigo. Claro. Salí del hospital y era una persona totalmente dependiente de alguien más. Si una persona no estaba conmigo, pues no podía comer, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, fueron esas cosas que a mí me llegaron bastante y me hicieron darme cuenta que tengo que poner de parte. Si yo no lucho por intentar salir adelante o buscar la manera de hacer que estas cosas ya no sucedan, pues no va a ocurrir un milagro para que yo pueda, no sé, hacer nuevamente las cosas. Tenía que poner yo de mi parte. Entonces fue básicamente eso. Nunca tiré la toalla conmigo mismo, a pesar de que tenía muchísimas
cosas que pasaban por mi cabeza y decía, déjalo ahí, ya no tiene sentido vivir. Pero gracias a mi familia en general, que estuvieron siempre conmigo, y fue por ellos que yo salí adelante y no permití que todos esos malos pensamientos, algunos comentarios, pues me dejen en el suelo, sino que salí con muchísima más fuerza, y es gracias a ellos que yo siempre les agradezco, porque en uno de estos escenarios un poquito trágicos, la familia se une bastante. Entonces el apoyo de todos mis familiares fue importante, y también les agradezco mucho por eso. Nunca nos dejaron solos, nunca nos dejaron ahí en el abismo, y siempre estuvieron con nosotros, y es algo que yo lo rescato bastante y siempre se les agradece. Cuando tú nos comentas un poco sobre tus logros y personales sobre todo, y veo un poco de tu información, sé que estuviste en un programa del CNN, de CNN, que es de los medios de comunicación más grandes del mundo, no solamente pues de aquí, sino a nivel internacional. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo se siente ser tú la figura de inspiración para tantas y tantos niños que seguramente pues viven una situación similar, tienen alguna discapacidad y también crecen en un entorno limitado donde lo que más escuchan es no puedes, no lo vas a lograr, no tienes la independencia necesaria, no tienes los medios necesarios? ¿Cómo se siente ser esta figura que inspira a los demás y figura que tal vez tú en su momento no tuviste? En el tema de CNN es una historia un poquito nostálgica para mí, porque son recuerdos que igual me marcaron y siempre lo voy a llevar conmigo. Les comento un poquito esta historia. Luego de mi accidente, obviamente necesitaba prótesis para volver a realizar cosas que uno comúnmente hace. Por ejemplo, escribir, cambiarse, amarrarse los cordones. Entonces, el Estado me apoyó con unas prótesis. Me dieron en su momento, y obviamente eso es como un zapato. Uno va creciendo y eso ya no le va quedando. Claro. Entonces necesitaba otras prótesis, pero bueno, esa historia un poquito no me la sé tan bien, pero la finalidad es que no me quisieron apoyar más y decidí buscar apoyo afuera. Tuve una entrevista para Quito Últimas Noticias del periódico, y fue una bendición, ya que ese reportaje que me hicieron la vio una señora que es de Bolivia, vive en Estados Unidos, pero tiene familiares en Ecuador. Wow. Entonces todo se unió para que finalmente haya la conexión. Sí, entonces esta señora Delia Sarmiento vio mi caso, se puso en contacto conmigo, buscó la manera de ayudarme. Entonces, aquel día que tuvimos la charla, me comentó de una posibilidad de que me puedan ayudar en Estados Unidos. Entonces, para mí y para mi familia era una ayuda excepcional, lo que necesitaba en ese entonces. Y más o menos en el 2011, 2012, pues empezamos a hacer todos los papeles. El tema de visado, del pasaporte y a dónde íbamos a llegar. Entonces buscamos una ayuda. Bueno, en sí la señora Delia buscó una ayuda en Estados Unidos con la fundación GMRF de Elisa Montanti, una persona que yo aprecio bastante y la quiero con todo mi corazón. Me ayudaron, y desde ese entonces he viajado 4 veces a Estados Unidos para mis prótesis. Como te comentaba, pues es como un zapato y voy creciendo y necesitaba un cambio de prótesis. Aparte que se desgastaba, entonces necesitaba un cambio cada cierto tiempo. Yo me iba pasando 2 años a Estados Unidos y me ayudaban con prótesis. Entonces, en la penúltima vez que fue en el 2018, justamente me llevaron porque tenían ya previsto una entrevista con CNN, CNN Héroes, que es un programa también, y buscaron la manera pues de que yo esté en ese entonces, para ese tiempo. Y fue muy curioso porque buscaban también que yo un poco interactúe con ellos, claro. Pero desafortunadamente
no comprendía muy bien el inglés, a pesar de que sí entendía más o menos, pero al momento de hablar se me dificultaba. Entonces es por eso que no pude como que interactuar con ellos. Simplemente fui imagen para el reportaje que hicieron ellos. Entonces es esa historia la que nos llevó a tener esa entrevista con CNN, gracias a la Fundación GMRF, que me ha ayudado bastante desde pequeñito, desde que tengo memoria, y yo los aprecio bastante porque me brindaron la ayuda cuando el país pues me negó y me dio las espaldas. Claro, tan importante, y ahí se ve también que la apertura de medios de comunicación de alguna forma ayuda muchísimo, porque por ahí hay alguien que tal vez está escuchando y que dice, yo tengo el contacto, y claro, lo que tú mencionas, ¿no? Una persona de Bolivia que vive en Estados Unidos, pero que coincidencialmente tiene familia aquí en Ecuador, pues hizo la conexión que te ayudó tanto y que te ayudó en un momento tan difícil como lo es que te nieguen pues la posibilidad de acceder a prótesis que son necesarias para la vida diaria. Lo cual es curioso porque lastimosamente, como me mencionabas, los medios de comunicación, si bien ayudan mucho, no siempre están abiertos a brindar los micrófonos, las cámaras, la apertura, de escribir reportajes, de hacer entrevistas que a ti te ayuden y que finalmente tal vez, como esta entrevista, pues te logre conectar con alguien que te abra otras puertas y te abra otras posibilidades. La última pregunta, Brian, es, ¿qué le dirías a alguien, no necesariamente con discapacidad? Porque yo creo que más allá de tu discapacidad y más allá de un atleta, eres una persona que, como todos, ha tenido que pasar por procesos de superación personal, seguramente los tuyos pues un poco más difíciles porque incluyeron pues tratamiento y apoyo externo. ¿Qué le dirías tú a una persona, a un adolescente, a un niño, a una niña que ahora mismo se acompleja por cualquier situación y cree que no puede o le han dicho que no puede? Me quedo con esa frase, la que mencionaste al final. Muchas personas, bueno, en general no todas, pero la mayoría siempre nos dicen que no podemos, a todos, a las personas con discapacidad y a las personas que no tienen discapacidad. Entonces, el mensaje que me gustaría dejarles a todos los jóvenes y a los que nos están escuchando es que nunca dejen que las demás personas sean quienes los juzguen a ustedes. Uno siempre tiene que plantearse objetivos, metas, tener alguien, una figura para que sea y se convierta en motivación. En mi caso es mi madre. Ella es, para mí lo es todo. Y yo básicamente hago todo esto por ella, porque yo quiero verla bien. Sé que en su momento pues sufrí bastante por mí, entonces como método de recompensa, podría decirlo así, de una manera chistosa, es que todos los logros que yo consigo se los dedico a ella, a mi madre, a mi papá y a mi hermano, que son los tres que estuvieron conmigo en mis buenos y en mis malos momentos. Entonces siempre pongan por delante a Dios. Yo creo bastante en Dios y yo sé que Él tiene planes perfectos para nuestras vidas y todo llega en su momento. Nunca hay que desesperarse, eso sí, las cosas pasan por algo, y si en algún momento sucede algo que de cierta manera nos haga sentir mal, pues recuerden que siempre al final de todo hay algo bueno. Después de la lluvia siempre viene la calma y sale el sol con arcoíris, como yo sé decir. Entonces, no se pongan limitaciones, siempre luchen por lo que más quieren, nunca dejen que, como les comentaba, que las personas les digan que no pueden o que eso es imposible. Yo he hecho lo imposible posible y me gusta bastante, pues, de cierta manera ser un ejemplo para los demás chicos, y en ocasiones me han dicho eso, entonces a mí me llena bastante. Me da muchísima felicidad saber que lo que yo hago inspira a las demás personas y a los chicos en general que hacen deporte. Entonces eso es todo de mi parte. Agradecerles a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, y pues siempre pongan por delante a Dios y a su familia.
Muchas gracias, como pues te menciono desde el principio y como te lo dije ya en la entrevista, nosotros como ecuatorianos también te agradecemos por poner la bandera en alto, por representarnos tan bien con tantos logros y bueno, si en 5 años has logrado lo que has logrado, que es muchísimo, seguramente te espera una vida llena de éxitos, llena de cosas positivas y llena de muchos proyectos que brindan apoyo e inspiración para personas no solo con discapacidad, sino personas que simplemente sienten que no pueden entrar al mundo del deporte por algo. Me gustaría que repitas por última vez cómo te podemos encontrar en redes sociales o cómo nos podemos comunicar contigo, por si por ahí hay alguien escuchando. Ya vimos que a veces pasa, así que cómo te encontramos en Instagram, tal vez en Facebook, cuál es tu email, capaz, si nos lo puedes dictar para brindar apoyo si así lo queremos. Bueno, en Facebook yo estoy como Brian Mugicha, en Instagram estoy con Brian-Mugicha08 y mi correo electrónico es bmugicha@gmail.com y pues estaría muy gustoso de que cualquier persona que desee apoyarme, pues las puertas están abiertas. Muy bien, muchísimas gracias, Brian, muchas gracias por estar aquí con nosotros.